informa el sitio Zona Militar, la Armada Argentina ha confirmado el interés y gestiones en curso con el gobierno de Noruega para la adquisición de aeronaves de patrullado marítimo P-3C Orion. El interés de la Armada Argentina se basa en la próxima baja del servicio de los P-3C y P-3N de la Real Fuerza Aérea de Noruega, siendo reemplazados por los modernos Boeing P-8 Poseidon. Consultado por medios periodísticos presentes en el marco de la presentación de los nuevos Saab 340 y TC-12B Hurón de la Fuerza Aérea Argentina, el almirante Guardia informó que se espera el arribo durante los próximos días de marzo de una comitiva del Ministerio de Defensa de Noruega, formalizando de esta forma el ofrecimiento. Según lo expresado, se buscaría profundizar en los aspectos relacionados con la propuesta y presentación de documentación técnica sobre el estado de la flota de aviones de patrullado noruegos, como así también definir por cuántas aeronaves y qué versión, teniendo presente que los P-3C y P-3N de la Real Fuerza Aérea de Noruega están configurados para cumplir misiones de búsqueda y rescate, patrullado y vigilancia, al igual que guerra antisubmarina. Desde la Armada indicaron que las aeronaves presentan un excelente estado de mantenimiento con un importante remanente de horas de vuelo y vida útil por delante. Por otra parte, y según informa el mismo sitio Zona Militar, continúan las conversaciones entre el Comando de la Aviación Naval de la Armada Argentina y la compañía estadounidense TASC Aerospace por el abastecimiento de cartuchos pirotécnicos para los asientos eyectables de los Super Etenda. De acuerdo a lo que se pudo conocer, en los próximos días se enviará el pliego correspondiente a una licitación con el objetivo de presentar la misma para la adquisición de asientos eyectables SCAPAC. A partir de lo que el proceso licitatorio sostenga, se observará cuál es el valor que se estime para realizar los trabajos de ingeniería en las aeronaves, que tendrán que ser modificadas para contar con un nuevo asiento eyector. A su vez, otro ítem que se espera ver será el del asiento eyector mismo, el cual se espera que sea del tipo SCAPAC. Es importante mencionar que estos ítems están relacionados con la cantidad de aeronaves que la Armada Argentina quiera poner en condiciones de vuelo.